9 de la mañana, 25 minutos. Teníamos el análisis técnico con Oscar Botinelli. Vamos a empezar a desgranar qué se dice en cada uno de los sectores. En un rato vamos a hablar con la gente del Partido Nacional. Pero ahora, con muchísimo gusto, vamos a recibir a Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, del Espacio 609, MPP. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días, gracias por acompañarnos. También con pocas horas de sueño, supongo. Bueno, muy bien, sí, con pocas horas de sueño, además con mucho cansancio acumulado de lo que viene siendo esta campaña, pero muy contenta de la base que queda de cara al balotaje después de lo que fue esta campaña que particularmente para la 609 fue una campaña muy intensa y por suerte vimos los resultados. Sí, ahora vamos a hablar de la 609 en particular porque fue la lista más votada, arrasó 9 senadores. Usted incluso queda golpeando la puerta para entrar a la Cámara Alta. Tengo el pie en una cámara y en otra. ¿Cómo define la noche del Frente Amplio? Porque fue una especie de montaña rusa de sentimientos. Primero con expectativa allá arriba, después un bajón, después como que más o menos otra vez un poco el aire victorioso. ¿Cómo la define? Bueno, un poco eso es lo que pasa en estas instancias que, a ver, en elecciones tan paritarias, porque ya sabíamos que el escenario era paritario, hace muchos años que es así en Uruguay, suele suceder. En realidad el Frente Amplio tenía la expectativa de alcanzar un poco más del 46% que finalmente se cierra, pero realmente es muy bueno el resultado en comparación con la elección que hizo el Frente Amplio, no solo por la derrota, sino también por los porcentajes, ¿no? El 39. Y los números de votación. En ese sentido nos parece bien importante todo lo que creció el Frente Amplio, que es el partido que más creció en este último tiempo. Y por eso también esta montaña rusa de sensaciones que tienen que ver con, de repente no colmar la expectativa que se venía gestando. ¿Y por ahí las caras largas de ayer entonces? Bueno, mirá, cuando aparece el resultado del 44% a nosotros nos dejó un poco sorprendidos y sorprendidas, obviamente. Estaba dentro del margen de lo que se venía relevando en las encuestas. Pero es cierto que el Frente Amplio hizo una campaña muy capilar que realmente nos dejó la sensación de que iba a ser un poquito más. Siempre uno quiere un poquito más y más en un escenario en el que podríamos haber quedado más cerca del 50%. Igual es excelente resultado, ¿no? Es una base bárbara. Y cuando uno toma noción de eso, de la mayoría, de la cantidad de senadores... Y se dan circunstancias que favorecen, como analizaba Botinelli. Claro, recién, ¿no? Totalmente. Esos partidos chicos que no entran, esas décimas que terminan siendo... Quedó mucho más, claramente ordenado el Senado, ¿no? Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional. Y creo que pasaron un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Gente que sale del Senado, que realmente se demuestra, cuál es la aprobación de algunos proyectos. Por ejemplo, Cabildo Abierto, como por Partido ejemplo Cabildo Abierto, por ejemplo, el Partido Independiente que no llega. Creo que esas son demostraciones también de que la gente realmente evalúa lo que va a poner al sobre, ¿no? Porque también me parece que eso es un gran... Es un gran valor del electorado uruguayo, que es un electorado informado. Entonces, creo que estas cosas que suceden y que reordenan de alguna forma el juego, o por lo menos cómo se dividen los apoyos, le dejan al Frente Amplio una gran ventaja. ¿De dónde creen pueden rascar votos? Porque la foto hoy es que, sumada a la coalición, está por encima del Frente Amplio. ¿Cómo se puede rescatar algún voto para lograr la mayoría del 24? Bueno, hay votos anulados, votos en blanco, hay votos de los pequeños partidos que nosotros en este tiempo lo que tenemos que poner arriba de la mesa son dos modelos de país. Son 5 años más de herrerismo porque es la continuidad del Delgado. Es más, hoy nadie sabe cuál es el programa de la coalición, por ejemplo. Y el modelo país que viene a presentar el Frente Amplio, donde pone en el centro, cuestiones bien importantes de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces ahí yo creo que esta estrategia de capilaridad que ha tenido el Frente Amplio le ha resultado mucho. Le ha resultado en este crecimiento que vemos y le ha resultado también en ir a captar aquellas voluntades que obviamente adhirieron entre 2019 y 2024.
¿no? ¿Y qué temas son claves para trabajar en esa capilaridad? Usted contrapone dos modelos de país, pero a través de qué cuestiones concretas que la gente pueda entender. Mira, Lorena, una de las cosas que a mí me parece fundamental es la siguiente. Que la política hable de los problemas de la gente. Porque tuvimos una campaña donde, ¿se acuerdan que la discusión era cuánto se están discutiendo las propuestas país, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Todo eso como que no estaba en la plana principal, digamos, de la discusión. Y a mí me parece que el desafío enorme, particularmente que nosotros nos trazamos como Frente Amplistas, es poner los problemas de la gente en el centro de nuestra agenda. Porque realmente en un Uruguay que hoy es más desigual y que además el problema principal que te plantea la gente tiene que ver con el ingreso y la seguridad, prender la tele y escuchar que los demás hablan de banalidades a veces hace que la gente se sienta muy lejos de la política, ¿no? Y eso para nosotros, yo creo que para Uruguay, que es una democracia ejemplar, es una, por lo menos me parece que bueno, tendría pero que fueran ser banalidades, captaron casi la otra mitad del... No estoy hablando únicamente de digo que a veces en las discusiones de todos los partidos se ponen temas en el centro que no tienen que ver con los problemas de la vida cotidiana de la gente. Ahora, pero no me estaba refiriendo específicamente a nadie. Un votante, un ciudadano, un uruguayo que, bueno, ahora quiere interiorizarse un poco más, quiere ver qué tipo de modelo va a tener, falta definir ese programa único que tendría la coalición, ¿no? Esta segunda etapa. Pero también puede decir, bueno, yo miro las bases programáticas del Frente Amplio y tengo una noción hacia qué lado quiere ir o sobre qué temas quiere hacer énfasis, pero no sé cómo lo va a hacer. Bueno, no solo tenés las bases programáticas, tenés 33 medidas prioritarias que se presentaron en marzo, tenés el adelanto del plan de gobierno del 25 de agosto, tenés 48 medidas anunciadas en Colonia y tenés 200 medidas publicadas hace 20 días que son bien operacionales. Las últimas 200 medidas, si las revisás, Maggie, son bien claritas, bien concretas, que además pasean por todos los temas de importancia que hay que atender como urgencias en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí sí está claro, eso está publicado, es el principal enlace que encontrás cuando entras en la página del Frente Amplio hoy. Sí, no es el de la Corte, ¿no? No, porque el programa es un orientador de medidas. Por eso, para nosotros, en realidad, cuando tú revisas las bases programáticas del Frente, tenés, bueno, para cada tema una propuesta y además acciones prioritarias, que sí también igual tienen una característica distinta en este programa del Frente Amplio, que son un poquito más aterrizadas, ¿no? Como por ejemplo, cuando se habla de la pobreza infantil, que habla específicamente de mejorar el esquema de transferencias, del trabajo de las mujeres, del trabajo protegido. Bueno, en ese sentido, yo le diría a la ciudadanía que vaya a revisar a ver si efectivamente no es claro el programa del Frente Amplio, además de las credenciales que tiene el Frente Amplio para, por ejemplo, tratar el principal problema que nos plantean los uruguayos y las uruguayas, que tiene que ver con el ingreso de las familias. Acá hay algo que surge clarito, que es que independientemente de que hoy estás en una mejor situación de salario real, la pérdida que tuviste acumulada deja hoy un Uruguay donde las familias están más empobrecidas que en el 2019. Y eso no hay que ser un mago para darse cuenta, hay que ver que realmente tu sueldo no rinde más, porque para pagar las cuentas la gente hace un esfuerzo cada vez más grande. Y el Frente Amplio tiene, y lo hizo, un acumulado de 15 años ininterrumpidos de aumento de las jubilaciones reales y de los salarios reales en este país. ¿Por qué entonces la ciudadanía no le brindó ese apoyo si se atraviesa por estas situaciones tan complejas? Bueno, no se logra llegar apoyo con el mensaje. ¿Cómo no se va a lograr llegar con el mensaje? Un partido que es el partido más votado del Uruguay, Maggie. Bueno, los resultados de ayer, más allá que 46% de base a un balotaje. a nivel de la Cámara, bueno, se esperaba mucho más. Y si esas son las cuestiones que uno está por la calle y va a los barrios y va a los departamentos del interior y se encuentra con eso, ¿por qué después no se traduce en ese apoyo total? Se tradujo en un crecimiento enorme del Frente Amplio entre 2019 y 2024. Lo que falta falta un poquito, porque tampoco estamos hablando de muchísimos votos, de lo que, ¿no? Es un 46,2% más o menos, que era lo estimado
falta el escrutinio secundario y eso, pero estamos hablando de que estamos arriba de un 46%. Un Frente Amplio que, vuelvo a decir, hace 5 años y después de 15 años de gobierno, estaba en otra situación totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad sí logró captar muchísima adhesión en este país. Y bueno, ese poquito que faltó para completar es lo que vamos a salir a buscar ahora. Y yo creo que realmente es una muy buena base y que no es tan lineal y automático esta suma que se hace. No, está claro, Botinelli lo acaba de explicar. Decir, bueno, 47 para acá, la coalición es toda sumada. Diputada, bueno, no es tan lineal. Yo le quiero preguntar por la composición justamente de la interna del Frente y me quiero adelantar a lo que seguramente pueden llegar a ser algunos argumentos de la coalición de gobierno. Yo miraba el MPP 9 en el Senado, Democracia Avanzada 2, los serenistas Mario Vergara 1, el Abrazo a la Vertiente 1, Compromiso Uruguay con Felipe Carvalho, que se mete en el Senado 1, Partido Socialista 1 y la Amplia 1. Uno mira así los números y desde la coalición de gobierno puede decir, pero es un Senado que está mucho más radicalizado que una aplanadora del MPP. Digo, es un argumento que se puede llegar a usar. ¿Cómo se responde? Mira, la gente que ha estado en el Parlamento particularmente tiene clarísimo cómo es el MPP en el Parlamento. Primero ha sido para el Frente Amplio siempre un partido de gobernabilidad. Nosotros siempre fuimos esa enorme mayoría en las bancadas del Frente Amplio en los últimos 25 años. No, es decir, no es nueva esta situación, Alfredo. No, bueno, MPP 9 senadores sí es nuevo. Bueno, 9 senadores sí, pero lo que te digo es... Bueno, no me diga que no. No, y obviamente estamos muy contentos y creo que hoy lo decía también, refleja mucho el trabajo de la 609 en el territorio, ¿no? Ahora, lo que sí te digo es, nosotros siempre fuimos una notoria mayoría dentro de la bancada del Frente Amplio y esa es una situación que tiene 25 años en este Parlamento. Nunca fue un problema ni para la gobernabilidad del Frente Amplio, ni para la gobernabilidad de otros gobiernos, que el MPP fuera la bancada mayoritaria del Frente Amplio, al contrario, te diría. ¿Cómo se van a trazar los acuerdos que aparentan ser algo necesario a nivel nacional de todos los partidos políticos, en infancia, en seguridad, de todos lados viene un poco ese reclamo y esa propuesta? ¿Cómo se va a avanzar con un país, bueno, dividido en dos, ¿no? A decir de los analistas. Bueno, pero vuelvo a decir lo mismo. Esta situación así como de paridad entre coalición, derecha-izquierda, ¿no? Es una situación que no es nueva tampoco en el Uruguay. No se han llegado a acuerdos, ¿no? En seguridad no se ha podido. No, pero ¿sabes por qué? Por cómo se convocan los acuerdos. Porque cuando tuvimos que convocar acuerdos como, por ejemplo, el primer debate nacional sobre la defensa en el año 2006 de Tabaré Vázquez, donde se involucró a toda la sociedad civil, incluyendo a las Fuerzas Armadas, al PIT-CNT, a todos los partidos, y tuvimos una ley marco de defensa que hoy nadie cuestiona. Cuando se tuvo que hacer la ley marco de la política energética, también. Por eso digo, hay ejemplos. El tema es quiénes y cómo y en qué clima se convocan los acuerdos. Se ha radicalizado un poco todo y pienso, por ejemplo, en el Partido Independiente, que muchas veces le fue fundamental al Frente Amplio para llevar adelante determinadas políticas. Y pienso ahí, por ejemplo, si no se ha radicalizado en dos bloques y tal vez cueste un poco más llegar a entendimientos al día de trazar esos puentes, poder atravesarlos. Claro, Maggie, yo entiendo lo que tú decís. Claramente la gente no entiende que el Partido Independiente haya sido puente para nada, ¿no? Yo decía, de acá para arriba era el eslogan de Pablo Mieres y fue de ahí para abajo prácticamente, porque en realidad sale del escenario político un ministro de Trabajo y de la Seguridad Social. No estamos hablando de cualquier ministro. Y además, lo que no encontramos es eso mismo, no ese discurso de partidos bisagra. Hoy no hay. Lo que sí es cierto es que, vuelvo a decir, creo que los acuerdos se pueden generar en la medida en cómo se construye la llegada de esos acuerdos. Y el Frente Amplio tiene ejemplos de sobra en sus 15 años de gobierno de haber generado acuerdos nacionales y establecer y diseñar políticas de Estado que han permanecido. ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer, por ejemplo, lo que se hace en inversión en infraestructura?
si quien más lo hizo en este país fue el Frente Amplio, y nadie lo cuestionó, porque las obras son necesarias para la gente. Vamos a cuestionar después otras cosas, ¿no? Pero digo, hay ejemplos sobrados de que el Frente Amplio es quien puede generar los acuerdos en este país. ¿Qué primera lectura hicieron sobre lo que dejó el resultado sobre el plebiscito de la reforma previsional? Más de 1 millón de personas votó la papeleta. Esto refuerza esto de que hay que convocar sí o sí a un diálogo social como promueve el Frente Amplio. Y le pregunto, ¿en ese diálogo se incorporaría lo que en algún momento manejó previo al domingo Alejandro Sánchez sobre el tema de la nacionalización de las AFAP? Bien, a ver, nosotros nunca tuvimos en cuestionamiento llamar al diálogo social, no dependía del plebiscito. Si el plebiscito salía, Alfredo, igual íbamos a llamar al diálogo social. ¿Sabés por qué? Porque para nosotros, a diferencia de para este gobierno, la seguridad social son mucho más que las jubilaciones. La jubilación, las jubilaciones es una parte importante, además por toda esta discusión sobre los costos, pero en realidad la seguridad social a vos te acompaña desde la panza de tu mamá, ¿no? O sea, lo que se subsidia el screening para las embarazadas en el primer trimestre de embarazo hasta que la vida se termina. Entonces, bueno, en un mundo del trabajo donde la protección social se pone en discusión justamente por los cambios tan acelerados que hay, nosotros queremos discutir todo y nunca, jamás estuvo supeditado al plebiscito. Bien. Lo que planteaba el plebiscito era que algunos sectores del Frente Amplio querían asegurar esto, gobierno o no gobierno el Frente Amplio. Yo creo que esta conformación de Parlamento pone otra situación arriba de la mesa donde, bueno, va a haber que negociar mucho más y la agenda probablemente, bueno, esté mucho más nutrida de todas estas opiniones con respecto a qué es lo que debería incluir un diálogo social, cómo generar los acuerdos. ¿Va a haber acercamiento con Salle, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, lo que tiene que ver... En ese sentido, y bueno, a ver, esto es un escenario que queda muy abierto, ¿no? En ese sentido, creo que es un punto en común el rechazo a la reforma, así como hemos tenido puntos en común con otros partidos, ¿no? Y hemos aprobado. Y donde también se apoyaron puntos de la reforma, ¿no? Que eran beneficiosos para la población, claro, por todo eso que señalaba. Y bueno, yo uno de los aspectos beneficiosos que entiendo que deja esta reforma es converger en un régimen común, por ejemplo. Eso es uno de los aspectos que a mí me parece positivo, es decir, bueno, rompamos con esto de tener tantos subsistemas que además van generando cada uno problemáticas específicas y que también marcan reglas del juego para los trabajadores muy distintas, ¿no? Donde casualmente siempre pierden quienes tienen menos. Está bien, con Salle entonces puede haber acercamiento, se va a trabajar de cara al próximo 24 de noviembre. Y para este tipo de proyectos, sí. Yo creo que hay que ver, a mí el fenómeno Salle no me sorprende, me parece que no fue la sorpresa de la noche, pues se venía midiendo. ¿Quién fue la sorpresa? ¿Cabildo? La votación del MPP creo que fue una gran sorpresa. Creo que dentro del Frente Amplio, que además es el partido que más creció, la votación de las 609 es una de las grandes sorpresas de la noche. Creo que también la caída de Cabildo es sorprendente realmente. ¿Cuál es la lectura sobre la caída de Cabildo que hacen? Y bueno, yo creo que llegar a la política diciendo que venís a cuestionar la política así como funciona y terminar haciendo lo mismo que la vieja política, ¿no? Esto del clientelismo, esto de... el caso Moreira, creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en cómo la gente de alguna forma sigue rechazando ese tipo de prácticas. ¿El Frente Amplio cuándo empieza la campaña de cara al balotaje? ¿Ya? ¿Cuándo son las reuniones? Ahora mismo en este programa. Ahora mismo en este programa, bueno... Nosotros en realidad, esta es una época muy intensa, ¿no? ¿Va a volver a ser capilar como el anterior? Sí, de hecho nosotros, yo recuerdo en 2019 que fue una remontada enorme la que hizo el Frente Amplio de 10 puntos, ¿no? No alcanzó en ese momento, pero fue una campaña de puerta a puerta, porque además al indeciso, a la persona que no fue a votar, a la persona que anuló el voto, a la persona que votó un pequeño partido... Necesitas tener una instancia de diálogo con esa persona. No la conquistás, pienso yo, únicamente a través de redes sociales, spots, que está muy bien para una parte de la... La coalición seguramente también haga puerta a puerta como hizo ahora, por ejemplo, el Partido Nacional. Sí, la verdad, yo te digo, no me los crucé mucho y me recorrí todo el Uruguay, ¿eh? Vi pequeños actos con muy poca adhesión, además en el interior, que me llamó la atención. Y lo que vimos sí es una expectativa... que se suele leer, que es distinta a la elección de octubre,
que la elección de Mayo en el interior. Y eso para el Frente Amplio hoy es una tremenda ventaja. En algún momento Topolansky bromeaba con aquello de que el susto había despertado al mamá. El hecho de que el Frente tal vez no llegara a las expectativas del 46, un poco más del 46, ¿puede oficiar un poco de eso? Sí, claro. Mira, yo hoy leía muchos mensajes que me habían llegado en horas de la noche, también de gente que, no sé, te sigue en redes, amigos conocidos de otros lugares. Y realmente hay como unas ganas ahora, además de gente que no... De empezar a militar que no ya. milita, o que no participa muy activamente en las campañas, que dice, ¿qué hago? ¿Salgo ya? Y bueno, y eso es un poco también parte de la mística de la militancia del Frente Amplismo, que es mucho más que la militancia orgánica y el casco duro del Frente Amplio. ¿Cuándo se define entonces Y bueno, en estos días, cómo arrancan? En estos días, en estas horas, Bien. estamos definiendo y estamos saliendo porque queda muy poquito. ¿Hoy hay reunión del comando? Hoy hay reunión, seguramente hoy hay ya reunión del comando, sí. Bien, Betiana Díaz, diputada, la tendremos seguramente en las próximas semanas de vuelta por acá. Muchas gracias. Cómo no, un gusto venir. Gracias. Muchísimas gracias.